Primeros versículos del capítulo 4, por lo menos del 1 al 4. Gloria, la hermana Gloria. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. La semana pasada comenzamos estudiando el capítulo 4 del libro de Filipenses y habíamos comentado referente al afecto profundo hacia los creyentes de Filipo que manifiesta Pablo en su saludo, cuando dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Pablo está manifestando un profundo afecto por cada uno de estos hermanos en su saludo, y cuando usa la palabra deseados, alude al dolor profundo que produce la separación de los seres queridos y ese anhelo de poder verlos y estar con ellos, porque cuando nosotros amamos a una persona, amamos a nuestros hermanos en la fe, y pasa tiempo en que no lo podemos ver, deseamos verlo, y es un deseo junto con un anhelo, porque por el amor que le tenemos y esa añoranza de poder estar con ellos, de compartir con ellos, de estar cerca de ellos. Y Pablo sentía eso, había una distancia entre ellos, por eso es que Pablo les dice deseados, porque él tenía ese amor en su corazón por cada uno de ellos, que deseaba estar junto con ellos, estar compartiendo con ellos, viéndolos, hablándoles en persona, porque no es lo mismo que usted le escriba a una persona y le deje saber lo que siente, a estar en presencia de esa persona, hablándole directamente y dejándole y expresándole saber lo que usted siente por cada uno de ellos. Por eso entonces Pablo utiliza esa palabra deseado, porque esa separación, él sentía un profundo afecto que deseaba compartir con ellos. Y dice, ese anhelo de poder verlos y estar con ellos. Ese era el deseo de Pablo, por eso decía deseado, porque deseaba estar con ellos. Ellos eran su gozo, dice, y su corona. ¿Por qué? Porque él se regocijaba en ellos como creyentes que estaban creciendo y madurando en la fe. Pablo, ¿qué hacía? Les enseñaba. Pablo les amonestaba. Ellos habían recibido el evangelio de parte de Pablo, por lo tanto, ese gozo que puede sentir Pablo lo hacía entonces decir que eran su corona, y los describía como una corona, como un premio de un atleta recibía al ganar una competencia. En ese tiempo, ¿qué se le daba a los atletas? Una corona de laureles. Pues Pablo prácticamente estaba utilizando esa imagen de que eran su corona, porque era como un premio que él había recibido. Se sentía como una persona honrada. ¿Por qué? Por sus vidas fructíferas. Porque esta gente que hacía estaba dando fruto. Entonces, cuando nosotros tenemos el privilegio de enseñar a nuestros hermanos en la fe y podemos ver cada día cómo ellos van creciendo, cómo van madurando, cómo van dando fruto, uno se siente orgulloso de ellos, uno se siente honrado. O sea, es como un premio que recibe la persona por haber enseñado, por haber cuidado a nuestros hermanos en la fe. Y así se sentía Pablo. Y entonces lo exhorta a estar firme como un soldado que cumple su deber en el lugar asignado. Pablo en muchas ocasiones, ¿qué hizo? Él exhortaba a los hermanos en la fe a permanecer firmes. Y en esa enseñanza y en esa fe, pues Pablo les estaba diciendo que permanecieran firmes y que siguieran entonces adelante, en esa firmeza que solamente podían recibir del Señor. También habíamos mencionado la situación que había entre Evodia y Síntique, dos mujeres de la congregación allá en Filipo, donde Pablo les pide que sean de un mismo sentir.
Sabemos porque en capítulos anteriores habíamos hablado de que Pablo exhortaba a la iglesia de Filipo a permanecer en un mismo sentir. O sea, a que sintieran lo mismo en cuanto a la palabra del Señor. Y ruega a una persona en específico que llama a su compañero fiel que los ayude en sus diferencias. Eran 2 mujeres dentro de la congregación que habían sido prácticamente compañero fiel de Pablo en cuanto al ministerio y estaban experimentando unas diferencias, y estas 2 mujeres no eran cualquier persona dentro de la congregación, eran 2 mujeres que eran miembros sobresalientes porque habían sido ayudantes, habían sido colaboradoras de Pablo y estaban enfrentando una situación dentro de la iglesia que tenía que ver con un conflicto personal. O sea, no era en cuestiones de la iglesia que ellas tenían las diferencias, era un conflicto personal, la cual estas 2 mujeres que eran miembros de la iglesia y eran miembros sobresalientes de la iglesia estaban enfrentando un conflicto. Por eso Pablo llama a estar en armonía, estar en unidad. Ahora, ¿por qué es importante la armonía? ¿Por qué es importante la unidad dentro de la iglesia? Para que Pablo entonces pidiera la colaboración de algunos hermanos en la fe de la iglesia para intervenir en este conflicto que tenían estas 2 hermanas. ¿Por qué era importante? Yo entiendo que es importante porque para que vamos a estar enemigos en la propia iglesia, que mejor estar todo en la paz, porque también en la palabra del Señor dice soportar unos a los otros. Sí, los conflictos dentro de la iglesia, los conflictos dentro entre hermanos, ¿qué pasa? Pueden romper la unidad de la iglesia. Ese es el punto. Y al romper la unidad de la iglesia puede desestabilizar la labor a realizar. Se desestabiliza la iglesia, la labor que se hace. ¿Por qué? Porque si hay conflicto entre los hermanos en la iglesia, no hay armonía. Y las cosas no pueden funcionar de acuerdo a la manera como Dios manda. La estabilidad espiritual depende del amor mutuo. Si hay amor entre los hermanos, pueden haber conflictos, pero los conflictos se pueden resolver. Porque es normal que donde hay grupos de personas, incluyendo la iglesia, hayan dificultades, hayan diferencias. ¿Por qué? Porque hay diferentes caracteres. Nadie es igual al otro, todos somos diferentes. Pero, ¿qué nos llama la palabra? Que a pesar de que puedan haber diferencias entre los hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros, como mencionó Jan. También tiene que haber que entre unos y los otros, soportándonos los unos a los otros, para que podamos crecer juntos en armonía y que haya paz entre los creyentes. Y también hay que saber madurar también, porque unos maduran primero que otros, pero que hay que llevarnos, es que llevarnos a esa paz. Es así, porque cuando hay conflictos dentro de la iglesia y hay problemas personales dentro de la iglesia de unos hermanos con otros, ¿a qué se debe siempre? A la falta de madurez espiritual. Pero tenemos que reconocer que no todos estamos en el mismo nivel de madurez espiritual. Hay algunos que maduran más rápido, hay algunos que maduran más lento, y la misma Biblia nos habla de que algunos somos débiles. Por lo tanto, nosotros, dice la palabra, los que han alcanzado ya madurez espiritual tienen que ayudar a los que son más débiles a crecer y a madurar en la fe. Por eso es que la palabra dice Pablo que nos soportemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos que los más maduros aprender a ayudar para que ellos aprendan. A los que son más débiles a la fe tenemos que ayudarlos a crecer. Entonces, si nosotros somos maduros en la fe, tenemos entonces que lidiar con ese tipo de situaciones que pueden haber dentro de la iglesia de unos hermanos con otros. Y tratar en todo tiempo de conservar la armonía, la unidad de la iglesia. Como decían por ahí en la otra clase, no añadirle más leña al fuego, sino al contrario, o sea, trabajar para que haya paz en la iglesia y para que haya armonía, porque la falta de unidad en la iglesia puede destruir la integridad de su testimonio. Por eso era que Pablo decía, no, ayúdenme con eso.
que estas dos hermanas puedan estar en el mismo sentir y que podamos entonces llegar a ¿qué? A un acuerdo donde todo fluya en armonía para que haya unidad dentro de la iglesia. A veces nosotros pensamos, y esto es importante, que cuando hay personas dentro de la iglesia que causan conflicto, pensamos, es que a lo mejor no es creyente o a lo mejor es una cizaña. O sea, nosotros no podemos pensar de esa manera porque nosotros no podemos jugar. El que sabe quién es de Dios es solamente el Señor. A nosotros nos corresponde ayudar a esa persona para que pueda crecer y madurar espiritualmente. Eso es lo que nos corresponde. A veces nosotros, y nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces pensamos, pero si las dos son cristianas y entonces están encontradas las dos, pues ¿quién tiene la razón? O sea, ¿a quién apoyará a Dios? Si las dos son cristianas, las dos pertenecen a Dios, ¿a quién apoyará a Dios? ¿A quién apoya a Dios? Al que está haciendo su voluntad, al que está andando en obediencia, a ese es el que Dios apoya. Pero aquel entonces que está comportándose de una manera que rompe la unidad de la iglesia, si no está actuando de la manera correcta, pues entonces Dios se encarga de hacerle ver la realidad, de hacerle ver por el Espíritu lo que está haciendo mal y la va a llevar a corregir la conducta que está llevando a cabo. Pero aquella que tiene la razón tiene la responsabilidad de cooperar para que esa persona entienda lo que está haciendo mal y vuelva entonces a ¿qué? Hacer lo correcto delante de Dios. Por eso es tan importante para Pablo y encarga a una persona fiel, no solo a él, o sea, una persona que es fiel no solamente a Pablo, sino también a Dios y a la iglesia. Porque nosotros como creyentes debemos ser fiel a Dios, pero también debemos ser fiel a la iglesia. Y entonces, el Pablo mismo nos deja saber que estas mujeres eran colaboradoras en el ministerio, al igual entonces que otros colaboradores que se encontraban en la iglesia de Filipo. O sea, ¿eran creyentes estas dos mujeres a pesar de que estaban en conflicto? Sí, Pablo lo está diciendo. Eran mujeres creyentes, eran colaboradoras del ministerio de Pablo. Entonces, deja saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo está diciendo que estas dos mujeres, y además de ellas, sus colaboradores, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y la semana pasada ahí prácticamente fue que nos quedamos. Y aquí nos vamos a detener un momento para abundar entonces un poco más sobre esta expresión de Pablo. Dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y vamos a escudriñar un poquito más referente a esto porque he recibido preguntas referente a este tema que nos quedamos escudriñando la semana pasada. Tema referente a qué es el libro de la vida y por qué Pablo hace mención aquí de él. Si nosotros hemos estudiado las cartas de Pablo, nosotros podemos ver prácticamente que en esta carta de los Filipos es la primera vez que Pablo menciona el libro de la vida. Y lo menciona para decir que estos colaboradores de la iglesia de Filipos, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es el libro de la vida? Cuando hablamos del libro de la vida, ¿qué se nos viene a la mente? Que ahí están escritos nuestros nombres. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa cuando mencionamos el libro de la vida? Podemos pensar referente a eso. Bueno, dice que el libro de la vida es el libro donde Dios registró desde la eternidad pasada el nombre de cada uno de los elegidos, o sea, de sus escogidos. Este libro identifica a los herederos de la vida eterna. Este libro de la vida es un documento divino, donde están escritos todos los nombres de los creyentes que han de heredar la vida eterna. O sea,
cada uno de nuestros nombres está escrito en ese libro. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la mayor parte de los versículos que nos dan a conocer referente al libro de la vida se encuentra en el libro de Apocalipsis. Solamente encontramos algunos versículos que están fuera de Apocalipsis, como este de Filipenses 4:3, a que Pablo hace referencia. Vamos a ir un momentito entonces a Apocalipsis para escudriñar un poquito sobre el libro de la vida, para ver si entonces contestamos las preguntas que nos dejaron la semana pasada sobre qué es el libro de la vida. Y vamos a ver en Apocalipsis 3:5 que dice referente a este libro. Apocalipsis 3:5. El que lo tenga le puede dar lectura. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Dice al que venciere. ¿Y a quién se refiere cuando dice al que venciere? Dice al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quiénes se está refiriendo? A los cristianos, a nosotros. ¿Por qué estamos seguros de ello? En Romanos 8:37, Pablo nos dice que somos más que vencedores por medio de Cristo. Y cuando Dios está hablando ahí, Jesús está hablando ahí, al apóstol Juan, está diciendo al que venciere, se está refiriendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya es un hecho. Ya Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo que su iglesia es la vencedora, y esos son los que están escritos en el libro de la vida, y esos son los que van a recibir la vida eterna y esa herencia incorruptible que Dios tiene reservada para sus hijos. Significa entonces, cuando dice más que vencedores, significa conquistar por completo. O sea, nosotros no conquistamos a media. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando en casa de la hermana Alma, nosotros somos más que vencedores porque ya Cristo venció por nosotros, y esa victoria se le ha dado a la iglesia, se le ha dado a cada uno de nosotros. Dice que en todas las cosas nuestra victoria está asegurada por Cristo. La venció y la conquistó para sus hijos, para su pueblo. Ahora, lo que crea un poquito de controversia en ese versículo, o confunde a algunas personas, es cuando dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa? Porque algunas personas, entre los comentarios que recibí, piensan que lo que significa es que Dios puede borrar el nombre de una persona después que está escrito en ese libro. Porque dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa? Un nombre que Dios haya escrito, ¿puede luego borrarlo? Un nombre que Dios haya escrito en el libro de la vida, ¿puede luego borrarlo? No, porque ya Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo que esos que están escritos ahí en el libro de la vida son los que van a heredar la vida eterna. Son, como decía Pablo, los que van a ser transformados a la imagen de Cristo y los que van a recibir un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Por lo tanto, no es eso lo que significa cuando dice que no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quiere decir el versículo que Dios puede borrarlo? Como dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, Él borrará esos nombres del libro de la vida una vez que ya los escribió. Aleluya. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Número 1, dice, porque en su soberanía, el que Dios haya escrito esos nombres en el libro de la vida es un decreto de Dios.
Es un decreto de Dios. O sea, es algo que ya Dios decretó, y un decreto de Dios no puede echarse para atrás. Y lo decretó desde antes de la fundación del mundo, para que esos nombres estuvieran escritos ahí. ¿Qué nos dice en Efesios 1:3? Vamos a ver. Efesios 1:3, ¿qué nos dice? Vamos a averiguar por qué. Porque es fácil decirlo, pero la escritura es la que lo comprueba. 1:3. Ajá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Sigo. En el 4, sí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que nos escogió. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Amén. Y si Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando habla de que nos escogió, de que nos eligió, está mostrando su soberanía. Elección. Fuimos escogidos por Dios, fuimos elegidos por Dios. Y en primera de Pedro 1:2, Pedro nos confirma cuando nos dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Cuando el mismo Jesús en Juan 15:16 nos dice: yo los elegí a ustedes. O sea, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, es lo que está diciendo. Pero cuando habla entonces de la presencia de Dios, está diciendo que Dios no solo escogió por sí mismo, sino que escogió para Él mismo. O sea, Dios nos escogió, pero nos escogió para Él. Es lo que significa. Y para la alabanza de su propia gloria. Y no porque en su omnisciencia, que significa que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero no fue por su omnisciencia, que Él tenía el conocimiento anticipado. Como muchos dicen, es que Dios, como es omnisciente, tiene el conocimiento anticipado de todas las cosas. Y Él sabía desde antes quiénes iban a creer. No significa eso, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir entonces es que Dios, Él fue el quien determinó de antemano que creyeran a través de Cristo. O sea, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para creer. No era que Él sabía en su omnisciencia, en su conocimiento anticipado, que nosotros íbamos a creer. No, fue que Dios nos escogió, Él mismo nos escogió para sí mismo, para que creyéramos en el sacrificio de Cristo. Pero si Él sabe todo, ¿cómo no va a saber que iba a ser salvo? O sea, no, lo que me estoy refiriendo es que ese conocimiento de Cristo, ser omnisciente, no es lo que hace que nosotros estemos escritos en el libro de la vida y que Él nos haya escogido. O sea, Él sabía quién iba a creer en Él, pero no era por su omnisciencia, era porque Él lo determinó así ya de antemano. Es lo que me refiero. ¿Me están entendiendo? O sea, Dios sabe y todo conoce todas las cosas porque es omnisciente, pero no fue por esa omnisciencia que Dios sabía que nosotros íbamos a ser salvos. Fue porque Él determinó que fuéramos salvos. Es lo que significa, es lo que me refiero. Ya lo había determinado desde antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a ser salvos. Entonces, presencia, ¿qué significa en estos versículos? O sea, no significa conocimiento anticipado. Presencia significa aquí destinado desde antes. Es lo que significa. Que hemos sido destinados desde antes para ser salvos. Por lo tanto, cuando Dios nos destinó desde antes de la fundación del mundo, ya había escrito entonces nuestros nombres en el libro de la vida. Porque ya Él lo había determinado así, en su decreto, por su soberanía.
Dios decretó que fuera de esa manera. Y cuando Dios decreta algo, eso que Dios decreta es un hecho, porque nadie lo puede revertir. Entonces, como les había mencionado, no se refiere a un conocimiento de lo que va a suceder, porque iba a suceder, sino a una relación ya predeterminada en el conocimiento de Dios, una relación de salvación que llegó a existir por iniciativa de Dios. O sea, ya Dios había determinado que esos nombres que estaban escritos en el libro de la vida eran los que iban a tener una relación con Él. Por eso nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Al decretar que existiera por adelantado, Dios decretó por adelantado que eso iba a ser así. Por eso estos nombres están escritos en el libro de la vida. Los cristianos son conocidos para salvación de antemano. Por eso es que dice desde antes de la fundación del mundo, que fuimos entonces, ¿qué? Llamados para ser salvos por Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, somos conocidos para salvación de antemano, así como Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Porque la Biblia nos dice que Cristo fue escogido desde antes de la salvación del mundo por Dios para ser ofrecido en sacrificio, para venir a la tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso cuando se habla de Cristo como nuestro Salvador, nos dice Pedro en 1 de Pedro 1:20 que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra redención. Lo vemos en 1 de Pedro 1:20, vamos a buscarlo, que dice, 1 de Pedro 1:20, hablando de Cristo, ¿qué nos dice? Gloria, ¿lo tiene? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. ¿Qué está diciendo entonces? Que si nosotros como creyentes fuimos destinados desde antes de la salvación del mundo, Cristo también fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Por aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, mucho antes de que nosotros naciéramos, mucho antes de que nosotros existiéramos, ya habíamos sido, nuestros nombres ya habían estado escritos en el libro de la vida. Miren qué interesante. Dice, desde antes del principio de los siglos, se refiere entonces al plan de Dios anterior a la creación. Mucho antes de la creación, desde el principio, ya nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida y ya Jesucristo había sido ordenado como el Cordero inmolado para el sacrificio en la cruz del Calvario, para pagar el precio por nuestros pecados. Miren lo que dice en Apocalipsis 17:8. Vamos para Apocalipsis de nuevo. 17:8. Ajá. 17:8, ¿verdad? Dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ajá. Dice que cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no son personas que van a ser salvas. Inclusive, cuando habla aquí, dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la vida, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, no están escritos en el libro de la vida. Quiere decir entonces que hace una diferencia entre los que están escritos en el libro de la vida para salvación y los que no están escritos en el libro de la vida para condenación. Es lo que estamos viendo. Entonces, vemos entonces de esos dos escritos que están en el libro de la vida, dice,
son por lo que Jesús ora, los que están escritos en el libro de la vida, son por los que Jesús ora antes de ser crucificado en el Getsemaní. Los que están escritos en el libro de la vida. Porque si vamos a Juan, vamos a hacer ejercicio hoy con los deditos, paseando por los libros de la Biblia. Si vamos a Juan capítulo 17, versículo 20, ¿qué nos dice ahí? Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿Quiénes son los que van a creer en Cristo por la palabra de los apóstoles, por la palabra de los discípulos? ¿Quiénes son? Nosotros los creyentes. O sea, Jesús estaba orando en el Getsemaní horas antes de su crucifixión. Estaba orando por quiénes, por nosotros, por aquellos que el Padre les había dado, porque como decía Jesucristo, tuyos son y tú me los diste. O sea, estábamos en la mente de Dios desde antes que existiéramos. Y de eso es que está hablando Jesucristo, de aquellos cuyo nombre están escritos en el libro de la vida. Pero miren qué interesante. Vamos de nuevo a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:8. ¿Qué nos dice? De la adoración y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue morado desde el principio del mundo. Amén. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Vuelve a hacer entonces diferencia entre los que están escritos en el libro de la vida y los que no están escritos en el libro de la vida. Quiere decir entonces que Jesucristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo como el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Jesús murió ¿para qué? Para pagar, para comprar la salvación de los que Dios había escogido, de los que Dios había elegido, en cumplimiento al plan eterno. Hay muchas personas que no les gusta este término de elección, pero hay cientos de versículos en la Biblia donde nos habla de que somos escogidos y de que fuimos elegidos, de que somos llamados por Dios. Dice, en cumplimiento a ese plan eterno. Había un plan de Dios para la redención del hombre, y ese plan fue puesto en marcha. Ya había sido escrito el nombre de los elegidos, de los escogidos en el libro de la vida. Ya había sido ordenado a Cristo como Cordero inmolado, que iba a ser entonces el sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros, los que estábamos escritos en el libro de la vida, tuviéramos entonces acceso a la presencia de Dios y tuviéramos la vida eterna. Y Pablo sabía eso. De eso era que Pablo estaba hablando. Entonces, de acuerdo con el propósito divino y eterno de elección, antes de la creación, de la muerte de Cristo, ¿qué hace la muerte de Cristo? La muerte de Cristo sella para siempre la redención de los elegidos para siempre. La muerte de Cristo es el sello que nos da acceso a nosotros a la salvación, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El libro de la vida es como un documento oficial, un registro divino, donde nos hace a nosotros, al que esté escrito en ese libro de la vida, el que nos da a nosotros la entrada al cielo por los méritos de Cristo. Y él fue el que nos escogió, nosotros no lo escogimos a él. Amén. Eso es así. Él nos escogió a nosotros, nosotros no lo escogimos a él. Así que entonces el libro de la vida es el registro eterno de los elegidos de Dios, el cual jamás será alterado. Jamás. Ya una vez que Dios escribió nuestros nombres ahí, ya nosotros tenemos acceso a la vida eterna a través de Cristo. Cristo selló ese acceso con su sacrificio. Entonces, podemos decir entonces
que nuestros nombres no pueden ser borrados del libro de la vida, porque ya Dios lo decretó de esa manera. Y la misma palabra dice en Hebreos 12:14 que por una sola ofrenda Dios hizo perfecto a los santificados para siempre. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar? Poder entrar al cielo y cuando se abran los libros nuestros nombres aparezcan ahí, porque están escritos ahí. Dice, en el templo de Dios no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o sea, que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, aquellos que pertenecen a Cristo. Porque ellos, los que pertenecen a Cristo, pueden tener entrada al reino de los cielos, porque han sido limpios por la sangre del Cordero, porque han recibido el perdón de sus pecados. ¿Qué nos dice en Apocalipsis 21:27? Vamos a buscar por aquí. Apocalipsis 21:27. Se pegó esto. ¿Quién lo tiene? No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, que para una persona entrar al cielo, para una persona entrar a la presencia de Dios, para una persona tener la vida eterna, tiene que su nombre estar escrito en el libro de la vida. ¿Es cierto? Es cierto. Y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, aceptar el sacrificio de Cristo para que sus pecados le sean perdonados, porque ninguna persona que esté en pecado sin arrepentimiento puede entrar a la presencia de Dios. La palabra dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Porque ¿qué es lo que hace que la persona no puede estar en la presencia de Dios? El pecado. El pecado. Por lo tanto, el pecado tiene que ser quitado de en medio para que una persona tenga acceso a la presencia de Dios. Entonces, el hombre no puede hacerlo por sí mismo. Por lo tanto, ¿quién dio la solución a ese problema? Dios, a través de Cristo. Dios proveyó la solución para el problema del hombre, Jesucristo, que fue el Cordero que ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, destinó para que fuera inmolado en la cruz del Calvario y pagara el precio por los pecados. Solamente aquellos que están escritos en el libro de la vida tienen acceso a la presencia de Dios. Por eso dice, como mencionó Papote, nosotros no le escogimos a él, él nos escogió a nosotros. Y Jesús dice en Juan 17:2, a los que me diste, estos son los que pertenecen a Dios. Y estos fueron los que fueron entregados a Cristo, al Hijo, como pueblo suyo. Cuando habla Pedro, cuando Pedro habla en Primera de Pedro 2:9, vamos a buscarlo. Primera de Pedro 2:9, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo Pedro en ese versículo? Bueno, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Miren entonces la posición que nosotros tenemos en Cristo. La posición que nosotros tenemos en Cristo. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. Con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Las virtudes de quién? Las virtudes de Cristo. Que nos llamó de las tinieblas, porque la palabra dice que en otro tiempo andábamos en tinieblas, como dice en Efesios.
Andábamos en tinieblas, en nuestros propios deleites y placeres, haciendo la voluntad de Satanás, porque lo dice la palabra. Pero Cristo, ¿qué hizo? Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De su amado Hijo Jesucristo. Dios nos trasladó, nos sacó de ahí al reino de Jesucristo para entregarle a un pueblo que fuera santo, un pueblo con linaje escogido, un pueblo que fuera real sacerdocio, una nación santa, porque a través de Cristo Dios nos ve santo. Eso es lo que somos nosotros hoy en día. O sea, tenemos que gozarnos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Esta es la contestación a la segunda pregunta. ¿Por qué Pablo hace mención a que los nombres de estas personas están escritos en el libro de la vida? ¿Por qué las menciona? Las menciona a estas dos mujeres y menciona a su colaborador fiel y menciona a otros colaboradores y deja saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué Pablo lo hace? Porque Pablo reconoce la autenticidad de que ellos son verdaderamente creyentes, de que son pueblo de Dios, lavados con la sangre del Cordero, los cuales son participantes de la vida eterna. Seguridad que se basa en ¿qué? En la fe, en los frutos y en el testimonio de estas personas. O sea, porque Pablo entonces conocía la esperanza de la transformación de estas personas a la imagen de Cristo. De eso Pablo estaba hablando en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores. Entonces, aunque hubieran diferencias dentro de la iglesia, aunque estas dos mujeres estuvieran encontradas en problemas personales dentro de la iglesia, Pablo sabía que a pesar de todas esas cosas eran verdaderos creyentes y que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios estaba trabajando con cada uno de ellos y que Dios iba a cumplir el propósito en cada uno de ellos. Pablo decía, yo estoy seguro que Dios guardará su depósito en mí para ese día. O sea, ¿estamos seguros nosotros de eso? ¿Podemos hablar nosotros con esa seguridad que hablaba Pablo? De que verdaderamente ese depósito que Dios ha puesto en nosotros, Dios lo va a guardar ahí hasta el día en que veamos a Dios, en que estemos en la presencia de Dios. Sí, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Por eso nos mantenemos firmes, por eso caminamos. En eso nosotros creemos, en eso creía Pablo. Por eso Pablo le decía, manténgase entonces firme. Por eso les dice en ese versículo 4, después que le habla todo esto, vamos de nuevo a Filipenses, capítulo 4. Le dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo regocijaos. Después que Pablo le había hablado todas estas cosas, ¿y usted cree que no sería de regocijo que Pablo le dijera a esta iglesia, sus nombres están escritos en el libro de la vida? O sea, cuando nosotros podamos estar pasando por situaciones difíciles, como pasó Pablo, como pasó la iglesia de Filipo, o sea, que una persona te diga, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Eso nos llena de gozo, nos llena de regocijo. Y entonces Pablo les está diciendo, regocijaos en el Señor. Recordemos que Pablo le estaba hablando a esta iglesia todo lo que nosotros hemos estudiado desde el capítulo 1. Estamos en el capítulo 4, casi el último capítulo de Filipenses. Y Pablo ya le había dicho a toda esta iglesia, a todas estas enseñanzas que hemos visto desde el capítulo 1. Y les está diciendo ahora, regocijaos siempre en el Señor. Y vuelve y lo repite otra vez, regocijaos. Lo repite una y lo repite otra vez. Como les dice anteriormente en el capítulo 3, de aquí mismo de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1, que comienza ese versículo diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Qué importante entonces era para Pablo que esta iglesia pudiera sentir el gozo del Señor a pesar de todas las circunstancias adversas que estaban enfrentando. O sea, de un hombre
que había enfrentado tantas tribulaciones, tantos problemas, tantas angustias. O sea, decirle a una persona, regocíjate, viniendo de una persona que había pasado por tanto sufrimiento y por tantas vicisitudes. Entonces, podemos ver entonces que Pablo está dando más que un consejo, más que una exhortación, está dando un mandato. O sea, estén regocijados siempre, estén gozosos siempre. Y entonces, y ese gozo entonces, ¿en qué debe fundamentarse? ¿En qué debe fundamentarse? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? ¿Regocijados en quién? En el Señor. Ese gozo se fundamenta en quién? En Cristo. El gozo es un elemento esencial en nuestra estabilidad espiritual. Si nosotros queremos estar estables espiritualmente, tenemos que saber gozarnos en el Señor. Tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Por eso Pablo, más que una exhortación, lo repite como si fuera un mandato. Al repetirlo, da por sentado la realidad de que en medio de las circunstancias adversas no es fácil regocijarse. En medio de las circunstancias adversas no es fácil regocijarse, es difícil regocijarse. Pero ¿qué Pablo le está diciendo? Es difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Porque muchas veces en situaciones difíciles, de enfermedad, de falta de económica, de muerte de un familiar, de un ser querido, podemos pensar cómo nos podemos regocijar en medio de esas circunstancias. Es difícil, pero no es imposible. Y es lo que Pablo nos está diciendo. En medio de las circunstancias adversas no es fácil regocijarse, pero sí es posible y es necesario para reponerse ante las circunstancias y mantenerse firme. Es necesario tener el gozo del Señor para recuperarse en medio de las dificultades. Por eso Pablo está exhortando a regocijarse en el Señor. Nehemías le dice al pueblo, cuando nosotros buscamos en Nehemías 8:10, capítulo 8, versículo 10, dice: no entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces, ¿qué hizo Nehemías en ese momento? Sacan un día para hacerle culto al Señor, para regocijarse en el Señor, para gozarse en la presencia del Señor, porque eso los prepararía para los días que venían de adversidad. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando nosotros aprendemos a gozarnos en el Señor, a pesar de las circunstancias adversas que podamos estar enfrentando, cuando llegan esos días de adversidad, podemos permanecer firmes y en medio de todo gozarnos, porque nos fortalecemos. Entonces, Pablo sabía lo que era gozarse en medio de la aflicción. Así escribió en Colosenses 1:24, cuando escribió: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por qué? Me gozo en lo que padezco. O sea, podemos pensar como que, pero ¿cómo? Es una contradicción. ¿Cómo yo me voy a gozar en lo que padezco? Pues no. Pablo se gozaba en lo que padecía. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que Pablo podía gozarse en lo que padecía? Por la iglesia de Colosas, cuando le dijo hacia los colosenses que en medio de las circunstancias él se podía gozar. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos gozar en medio de las circunstancias, en medio del padecimiento? Bueno, tenemos la fe de que Dios está en medio de todo eso. Amén. Y por el crecimiento espiritual que uno tiene también. Amén. Que le da fortaleza a la persona. Mientras más crecimiento espiritual uno tenga, le da más fortaleza a la persona para sobrellevar. Eso es así. Y también entonces Pablo se gozaba en medio de los padecimientos porque él no fijaba su mirada en las circunstancias. Él no fijaba su mirada en las circunstancias, sino en los resultados y beneficios que esto traía al evangelio y la gloria que esto le traía a Dios. Eso es así. Todo lo que Pablo padecía, Pablo lo veía como que redundaba para beneficio del evangelio, de la obra del evangelio, para beneficio de quien, de sus hermanos en la fe.
Por eso, a pesar de que padecía por cada uno de los creyentes, tanto de Filipo como de Colosa, él se gozaba, porque sabía que todo eso era para beneficio del evangelio y para beneficio de sus hermanos en la fe. Todo ese padecimiento. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios. El gozo de Pablo estaba fundamentado en Cristo. Y nuestro gozo tiene que estar fundamentado en Cristo. Su gozo estaba fundamentado en el conocimiento de Cristo, en la relación que tenía con Él, en la fe y en la esperanza. O sea, nosotros tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Pero para gozarnos en el Señor, tenemos que tener una relación íntima y profunda con Él. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios el que nos muestra a Cristo y el que nos dice cómo es Dios. Y entonces, el gozo al que se refiere Pablo no es una simple emoción humana. ¿Por qué? Porque el gozo de las emociones humanas está presente mientras todo está bien y mientras nos sentimos bien. ¿Verdad que sí? Y en cuanto eso termina, ¿qué pasó con el gozo? ¿Se fue? Porque el gozo de las emociones humanas no permanece. Es temporal. Y también eso es como forma de agradecimiento, porque hay tantas cosas por cual gozarnos, porque una no nos salga bien, entonces ya por esa, ya Dios es bueno. Eso es así. Ser agradecido también. Y esa es un punto bien importante que traíste, porque como no se basa en el sentir humano, en la emoción humana, es un sentir espiritual. Entonces, como es un sentir espiritual, está basado en Cristo, está basado en su verdad, porque es un fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu, no es una emoción humana de la que está hablando Pablo. Entonces, ¿cómo lo definimos entonces el gozo que habla Pablo? Es una felicidad permanente, basada en las promesas divinas que no cambian, porque las promesas de Dios no cambian, Dios no cambia, y en las realidades espirituales eternas, porque son realidades espirituales que son eternas, o sea, permanentes. Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona, por el creyente, que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, que no es producto de las circunstancias favorables y que ocurre aún en circunstancias más dolorosas y severas, porque el verdadero gozo no solamente está en las circunstancias favorables, sino también en las circunstancias que son dolorosas y severas. El gozo es un don de Dios porque es un fruto del Espíritu. Por eso no es fabricado en los creyentes de manera artificial. No es que hoy sentimos gozo y mañana no. No es que hoy, como todo está bien, estamos gozosos y cuando mañana vienen los tiempos difíciles, se nos fue el gozo. O sea, es un gozo que, como dice el corito, no va a salir. Este gozo no va a salir porque Cristo está en nuestro corazón. Es un gozo que permanece, no es artificial, sino deleitarse en la bendición que ya se posee. Una bendición que nos ha dado Cristo Jesús. Entonces, como dijo la hermana Jackie, el gozo se caracteriza por una actitud permanente de alabanza y agradecimiento. Cuando nosotros somos agradecidos al Señor, el gozo fluye y la alabanza fluye. Fluye. ¿Por qué? Porque es un fruto espiritual, sin importar las circunstancias, lo cual fluye a partir de una confianza personal en la soberanía de Dios. Cuando nosotros somos agradecidos, vamos a estar gozosos. Cuando estamos gozosos, fluye la alabanza. En el Salmo 50, 23 dice: el que sacrifica alabanza a mí me honra. No es fácil, como decía Pablo, o sea, estar gozoso en medio de las circunstancias, pero sí es posible. Cuando estamos centralizados en Cristo, cuando tenemos gratitud, cuando sabemos que a partir de todas las circunstancias que podamos enfrentar, Dios tiene el control de todas las cosas,
porque nuestra confianza está puesta en Él. Sí es posible alabar a Dios en medio de las circunstancias y en medio del dolor. Porque es fácil adorar a Dios, alabar a Dios cuando todo está, como dicen por ahí, peaches and cream. ¿Verdad que sí? Es fácil y estamos gozosos cuando todo va bien, pero cuando las circunstancias no nos son favorables, ahí es que es difícil adorar a Dios, pero en el conocimiento que tenemos de Dios, hacemos sacrificio de alabanza y le adoramos y la honramos sobre todas las cosas, porque Dios es merecedor de toda gloria y toda alabanza, no importa lo que nosotros estemos pasando, porque Él es Dios y Él se la merece. Se la merece. Por lo tanto, regocijaos es un imperativo presente, es ahora. Pablo está diciendo, regocíjese en el Señor ahora, y que ese regocijo permanezca, tiene que permanecer todo tiempo en nuestra vida. Entonces, si nosotros no nos estamos gozando en el Señor, tenemos entonces que escudriñar el por qué. ¿Qué está pasando en nuestra vida que no sentimos ese gozo del Señor? Y en medio de las situaciones difíciles nos preocupamos, le cuestionamos a Dios, peleamos con Dios, preguntamos por qué. ¿Verdad que sí? Muchas veces lo hacemos. Cuando lo que tenemos que hacer es gozarnos y esperar el tiempo del Señor, porque la palabra dice que ninguna tribulación dura para siempre, es pasajera. Las tribulaciones son pasajeras, porque Dios ha determinado el tiempo de su comienzo y ha determinado el tiempo en que se termina. Y en medio de ese tiempo de que comienza a que termina, Dios está ahí con nosotros como poderoso gigante, haciendo la obra que quiere hacer en medio de lo que ha permitido en nuestra vida. Y lo que tenemos que decirle era como, heme aquí estoy, que se haga su voluntad. Y en medio de cualquier situación, adorarle, regocijándonos en Él, porque solamente cuando tenemos una profunda confianza en Dios y sabemos que Él controla todas las cosas y que en medio de todas las cosas Él se glorifica, el gozo va a fluir. Nada, ni el cautiverio de Pablo, ni las pruebas que estaban pasando los filipenses podían quitar o empañar el gozo que ellos tenían. O sea, no deje que nada ni nadie le quite el gozo. Nada ni nadie le quite el gozo. Usted puede cantar ese corito que dice, yo siento gozo, 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 y es tan hermoso que mi alma canta, canta de alegría. Cristo está conmigo, Cristo está conmigo cada día. Y ese gozo va a permanecer porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que vuelvo y lo repito, regocijaos en el Señor, siempre regocijaos y no permita que nada ni nadie le quite ese gozo. Así que vamos a terminar